Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Calle Villalobos y en esta oportunidad estaré acompañada de mi compañera Yadiana Farroñán García, la cual me apoyará en la explicación del sacramento fundamental que promueve la Iglesia Católica, es decir, el bautismo. Bien, antes de explicar el tema en concreto, como una pequeña introducción, ¿no? Yadiana, tú nos podrías comentar, nos podrías dar una pequeña definición del bautismo con tus propias palabras en base a lo que has escuchado o experimentado. Hola Fernanda, claro, bueno, para mí el bautismo es un sacramento inicial en cuanto a nuestro acercamiento con Dios, ¿no? Es este sacramento que nos va a permitir reafirmar nuestra fe católica y comprometernos con Dios. Bueno, en realidad me has dado una definición muy acertada, pero para que pueda entender mejor lo explicaré parte por parte. Bien, con respecto a la etimología, la palabra bautizar proviene del griego baptizo, que significa sumergir o introducir dentro del agua. Entonces se puede decir que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra, que de hecho esto está escrito en el catecismo. Bien, con respecto al origen, nosotros debemos tener en claro que fue Jesús quien instituyó este sacramento. Él comunicó al rito bautismal su significación. ¿Y en dónde? En el río Jordán. También la eficacia de su gracia. ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Cómo? Con su muerte y su resurrección, es decir, el misterio pascual. También es un acto de Cristo porque Él es el ministro principal del bautismo, ¿no? De este sacramento. Y bueno, con respecto a su significado, podemos decir que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y es además la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. ¿Sabes, Fernanda? Me ha surgido una pregunta. ¿Por qué es necesario recibir este sacramento? Una pregunta, Yariana. Es necesario recibir este sacramento por la sencilla razón de que el bautismo permite nuestra salvación. Esto no solo lo digo yo, sino lo dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 5. En este Jesús mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación y es por eso que mandó a sus apóstoles a anunciar el Evangelio y a bautizar a todos los hombres. Además, explica que esta necesidad le corresponde a aquellos que han recibido el anuncio del Evangelio y que han tenido la oportunidad de pedir este sacramento. También en Marcos, en capítulo 16, versículo 16, nos dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Bien, Fernanda, te comento que yo me he estado informando acerca del bautismo en la tradición de la iglesia y quiero compartir lo que aprendí. En primer lugar, con respecto al bautismo han surgido distintas controversias acerca de diversos temas. A continuación voy a explicar algunos de los conflictos, algunas de las controversias que han influido en la teología de la Iglesia Católica. La primera controversia surgió en el siglo III por contraposición de dos prácticas distintas, ¿no? Lo que provoca la primera reflexión sobre el significado y la eficacia del bautismo de los herejes, inválido para las iglesias de África y Oriente y considerado válido por las de Roma y Egipto. Sin embargo, el Concilio de Arles va a aceptar la praxis de Roma, indicando la necesidad de la imposición de las manos para que el sujeto, la persona, pues reciba el Espíritu Santo. Ahora, la segunda controversia es respecto a los donatistas, ¿no? El problema con ellos era el mismo que el anterior. Ellos sostenían que un ministro indigno no puede administrar válidamente los sacramentos de la iglesia. Pero estos van un poco más allá, ¿no? O sea, ellos consideran que no solo es inválido el bautismo de los herejes, que están separados de la iglesia, sino también el de aquellos que siendo miembros de la iglesia son pecadores. Por lo que San Agustín plantea una solución. Él distingue entre la validez del sacramento y la fructuosidad, entre el signum et res, entre el ministro principal que viene a ser Cristo y el ministro humano. De aquí él deduce que el bautismo de los herejes o de los pecadores es acto de Cristo y por tanto siempre produce un signo válido, irrevocable e irrepetible del amor de Dios y también de la pertenencia a la iglesia, aun cuando el ministro humano sea indigno. También surge la controversia con los pelagianos. Aquí el problema era que admitían el bautismo de los niños solo por sus efectos positivos, ya que negaban el pecado original.
Así que San Agustín, como solución, insiste en la universalidad del pecado original que también se extiende a los niños. Otra de las controversias era respecto a la reforma, ¿no? Van a surgir las posturas heréticas que van a ser comprendidas por los anabaptistas que decían que el bautismo de los niños sin uso de razón carece de valor, o por parte de Lutero que decía que la sustancia está ligada a la palabra de Dios y a su incondicional eficacia. Y el uso, pues que, o sea, su acción efectiva en el sujeto condicionada esta por la fe o por la falta de fe del sujeto mismo. Por su parte, Calvino también señalaba que el bautismo es como una carta a través de la cual Dios nos hace saber que nos ha salvado porque ha cubierto nuestros pecados, pero que el hombre aún permanece corrompido después de su bautismo. Bien, entonces va a surgir la respuesta de los padres de Trento frente a la controversia de la Reforma, los cuales van a señalar 5 cosas respecto al bautismo. En primer lugar, que el bautismo es un sacramento de la nueva alianza. El ritual comporta el uso del agua natural y verdadera. En segundo lugar, que el bautismo perdona el pecado original tanto a los adultos como a los niños, así como todos los pecados actuales a los adultos dispuestos. También da la justificación interior y abre el camino a la gloria del cielo. En tercer lugar, el bautismo introduce a las personas en la iglesia y señala al hombre de manera indeleble. Quiere decir que le da una marca que no se va a poder borrar. En cuarto lugar, menciona que incluso un hereje bautiza válidamente si sigue el rito de la tradición cristiana y tiene intención de hacer lo que hace la iglesia. En quinto lugar, señala que los niños pueden ser bautizados y no deben bautizarse de nuevo al llegar a la edad adulta. Interesante, de verdad. De hecho, yo sabía muy poco acerca de ello. Pero bueno, yo te comentaría acerca de las clases de bautismo que existen. En primer lugar, el bautismo de sangre, el bautismo de agua y el bautismo de deseo. Bueno, con respecto al bautismo de sangre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber antes recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. En segundo lugar, está el bautismo de agua, que es el que todos conocemos, ¿no? Que se da en una parroquia, que cualquier persona puede ser ministro, ¿no? Como ya lo había mencionado antes, es el ministro ordinario y el extraordinario. Y bueno, en realidad este es el primer exorcismo que nos hacen, ¿no? Otro dato importante es que los padres están obligados a que bauticen a sus hijos y se les recomienda que se dé este sacramento durante las primeras semanas de nacimiento. Y bueno, en tercer lugar está el bautismo de deseo, en el que todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce. Y bueno, son personas que habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido la verdadera necesidad, ¿no? Bien, para la realización de este sacramento se necesita tanto de la materia como de la forma, de la cual ya hemos hablado en el video de los sacramentos en general. En este caso existen 2 tipos de materia. La materia remota, que es lo material, que es la cosa que permite que el sacramento se lleve a cabo, que en este caso sería el agua verdadera y natural. Y existe también la materia próxima, la cual es la acción mediante la cual se celebra el sacramento y pues vendría a ser por inmersión o por infusión. Asimismo, hay 2 tipos de formas. Por un lado, la fórmula cristológica. En esta se bautiza en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el hombre, por el poder de Cristo, mediante el bautismo, pasa a ser suyo. Queda en el ámbito de su protección, de su poder y de su gracia. San Pablo reduce la expresión a 2 palabras, en Cristo. Quiere decir que ya no va a bautizar diciendo, te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Simplemente, te bautizo en Cristo. Por otro lado, la fórmula trinitaria consiste en bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Ello está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 19 y aparece pues ya en el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 36. Un dato importante es en el Didache, que fue escrita entre los años 90 y 100 después de Cristo, aparece la fórmula trinitaria prescrita por el bautismo, aunque después se refiere también al bautismo en el nombre de Jesús. Posteriormente, en tiempos de controversias trinitarias, la fórmula trinitaria fue definitivamente aprobada. Y ya para finalizar, Fernanda, ¿me puedes aclarar cuáles son las indicaciones que debe seguir cada participante de este sacramento? Sí, claro. A ver, existen los llamados roles del bautismo, y que como tú dices, ¿no? De lo que se encarga cada participante de este sacramento. Bien, entre ellos encontramos al ministro, al sujeto y a los padrinos. Bien, los ministros son los encargados de celebrar este sacramento. Dentro de ellos encontramos dos tipos. El primero, el ordinario, el cual está conformado por obispos, el presbítero y el diácono. Pero también existe el extraordinario. Aquí a cualquier hombre, ya sea pagano, hereje o pecador, le está permitido celebrar este sacramento, pero siempre y cuando siga con el rito debido y la intención de hacer lo que hace la iglesia, recalcando que esto es únicamente para casos de emergencia. Bien, el sujeto vendría a ser la persona que va a recibir el sacramento. Para ello se le exige ser hombre vivo, no antes bautizado. Y bueno, para su fructuosidad, es decir, para que se celebre, la persona debe tener una preparación adecuada. Asimismo, este sacramento es tanto para un adulto que tenga fe y verdaderamente esté arrepentido de sus pecados, como para un niño en el que su fe no es causa de la eficacia sacramental, es decir, del acto dispositivo, mientras que el acto de fe es sustituida por la fe de la iglesia. Bien, y por último están los padrinos, que bueno, estos son las personas designadas por los padres del niño o por el bautizado, si en caso es adulto, para hacer en su nombre la profesión de fe. Usualmente los padrinos de los niños no suelen ser los tíos o personas allegadas y de suma confianza, ya que esto se va a encargar de que el sujeto lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y que cumpla fielmente las obligaciones del mismo. Eso ha sido todo acerca del bautismo. Espero que el video les haya gustado y les haya sido útil. Muchas gracias. Eso ha sido todo acerca del bautismo. Espero que el video les haya gustado y les haya sido útil. Muchas gracias.